¿Presentar ahora? Presentar ahora. Y no está. Sí. Ahí está. ¿Es una ventana o pantalla? Acá. ¿Pantalla? ¿Y por qué no va a la pantalla? Como verán, soy muy nuevita en esto. Pero no aparece. ¿Por qué? Y bueno, no me dijiste. Dejar de presentar. Si estoy presentando. Pero bueno, empieza a ver, presentar el escritorio, lo que sea, otra cosa. Dice PowerPoint solo. Pero si no estoy presentando nada. Bueno, ahora deja de presentar. Ah, vino Mauro. Bueno. Perfecto. ¿Dejaste de presentar? No. Dejo de presentar. A ver, esperen que tengo problemas con la presentación. Dejar de presentar. A ver. Y ahora. Presentar. Toda tu pantalla. Toda tu pantalla, sí. ¿Qué? Lo mismo de antes. Pantalla completa. Ahí está. A ver ahora. Listo. ¿Ya está? Ah, finalmente. Ahí estamos. Ah, recién, espera. A ver, vamos a ver cómo voy de vuelta para el otro. Porque... Admitir. Y vuelvo al PowerPoint. Listo. Bueno, listo. Ahí estamos para empezar. Esperen que me fui. Esperen, ¿eh? Vamos a ver. Como verán, soy muy nuevita con esto. Ahí estamos. Listo. Bueno, arrancamos. Derivadas. Lo que ven acá es la definición de derivadas. La derivada se define a través de un límite. Lo que estoy poniendo acá es la derivada en un punto. En este caso, en x igual a a. Primero vamos a entender qué es lo que me está dando esta definición para después usarla. Es importante que sepan que la definición de derivada en realidad no la van a tener que usar nunca. Solamente estamos dando ahora una introducción como para que se entienda de qué estamos hablando. Pero lo que realmente vamos a usar empiezan con la tabla que vamos a ver ahora dentro de un ratito y con las reglas. Para interpretar la definición gráficamente vamos a recordar dos cosas que vimos en el primer parcial. La primera es cómo se calcula la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. En este caso, vamos a llamar a este punto punto P y a este otro punto punto Q. ¿Se acuerdan que para calcular la pendiente lo que había que hacer era la diferencia en Y, de las coordenadas Y, sobre la diferencia de las coordenadas X? También tenemos que recordar los conceptos de recta tangente y recta secante a una curva. Aquí en el primer gráfico tenemos la recta secante. La recta secante es la que pasa por lo menos por dos puntos. En este caso los puntos son P y Q. Y a medida que estos puntos yo los voy acercando,
puedo ir corriendo, por ejemplo, Q sobre la curva hasta llegar al punto P, la recta secante se va a transformar en la recta tangente. ¿Por qué es importante, y vamos a hablar mucho ahora en esta parte de derivadas de la recta tangente? Bueno, vamos a mirar acá. Acá tenemos un zoom de lo anterior. Muy cerquita del punto P, muy cerquita acá, uno no puede distinguir prácticamente entre la función y la recta tangente. Por eso se dice que la recta tangente en un punto lo que hace es aproximar a la función muy cerquita del punto. Es decir, supónganse que yo tuviera que evaluar acá en un valor de x muy cerquita de esta x del punto P. Yo podría evaluar en la función o en la recta y es prácticamente lo mismo que voy a obtener. Por eso es que se usan mucho las rectas tangentes para aproximar curvas. Seguimos. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta secante? Porque recién dijimos que construíamos la recta tangente a partir de una recta secante y haciendo que este punto Q se acerque mucho a este punto P. Bueno, para eso vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a tomar el punto P, en este caso el punto P tiene coordenadas A, F de A, y el punto Q lo vamos a fabricar así. Nos vamos a ir un poquitito hacia la derecha de A, una cantidad H, y entonces me va a quedar como coordenada Q, perdón, como coordenada X del punto Q, A más H. Y como coordenada Y, F en A más H. ¿Sí? Si yo entonces hago lo mismo de recién, dijimos que era las diferencias de las coordenadas Y sobre la diferencia en las coordenadas X. La diferencia en la coordenada Y es F en A más H menos F en A, que es lo que pusimos acá. Y la diferencia en coordenadas X es A más H menos A. Y A más H menos A me da H. Entonces, la pendiente de la secante la voy a calcular como F en A más H menos F en A, todo sobre H. Bueno, y acá vemos lo que pasa a medida que se va haciendo más chiquitito el H. Si yo voy haciendo más chiquitito el H, ¿qué es lo que pasa? La recta secante se convierte en la recta tangente. Lo mostramos de vuelta. A ver. ¿Ven? A medida, este sería el punto P, entonces es el punto Q que se va acercando cada vez más y la recta secante se convierte en la recta tangente. Ahora, hacer que el punto Q, que arrancó por acá, el punto Q arrancó por acá, hacer que el punto Q se acerque, en realidad es lo mismo que hacer que esta diferencia, que era H, sea cada vez más chiquitita, lo que decíamos recién. Bueno, y eso matemáticamente, ¿cómo se dice? Bueno, se dice H tiende a 0, y si es H tiende a 0, lo que estoy haciendo es un límite. Entonces, la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto P, el punto P tiene coordenadas A, F en A, es el límite. ¿Sí? Entonces, geométricamente, ¿cómo interpretamos la derivada? La interpretamos como dice acá, ¿ven? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función o al gráfico de la función en el punto A, F de A. Y acá vemos que la recta tangente va a cambiar con cada uno de los puntos del gráfico. Acá tenemos un polinomio dibujado y vemos como el punto P se va moviendo en la función y a medida que voy moviendo, o sea, voy cambiando de posición el punto P, va cambiando también la recta tangente. Y si cambia la recta tangente, también va a cambiar la pendiente de la recta tangente. Si cambia la pendiente de la recta tangente, quiere decir que vamos a poder armarnos una función que va a tener para cada valor de x el valor correspondiente de la recta tangente en el punto que le corresponda a esa x. Por ejemplo, si yo tomo un punto por acá, recién vimos
que, a ver si lo puedo dibujar, ahí, más o menos nos va a quedar así. Entonces, para este valor de x que yo tomé acá, supónganse que fuera, no sé, no es, pero supónganse que fuera un medio, yo al x igual a un medio le puedo asignar la pendiente de esta recta. Acá que está casi llegando a 3, yo al valor 3 le puedo asignar la pendiente de esta recta. Y eso hace que yo me pueda armar una función derivada. La función derivada es una función de pendientes, es decir, a cada valor de x le asigna la pendiente de la recta tangente que le corresponde a ese punto. Bueno, y ahora la siguiente pregunta es, bueno, bárbaro, vos nos definís la derivada a través de un límite. Y nosotros ya sabemos que los límites a veces existen y a veces no. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos que pedir para que una función sea derivable en un punto? Bueno, lo que tiene que pedirse primero es que la derivada se pueda calcular. La derivada se calcula a través de un límite, entonces lo que tengo que pedir es que el límite exista. Y además, el valor de la derivada es la pendiente de una recta, dijimos. Si es la pendiente de una recta, tiene que ser un número finito. Número finito quiere decir que no sea infinito. Bueno, en ese caso, si el límite es un número y no me da infinito, voy a decir que la puedo derivar. ¿Pasa siempre? No. Hay casos de funciones que no son derivables en algún punto. Por ejemplo, acá tenemos 3 que son los típicos. Uno es cuando tenemos un punto anguloso. En este caso, en x igual a hay un punto donde hace como un piquito la función. Bueno, cuando eso sucede, la función en ese piquito no va a ser derivable. Es decir, ahí lo escribimos, no existe la derivada en a, en ese valor de a. También sucede lo mismo cuando la función no es continua en un valor, pero atención, esto no es como una homográfica, que el punto en el que la función no es continua no pertenece al dominio. Acá necesitamos que sí pertenezca al dominio para decir que en ese lugar la función no es derivable. El tercero es que la recta tangente sea vertical, como es en este caso. Este es el caso del gráfico, lo vamos a ver más adelante, es el gráfico de la raíz cuadrada de x. En realidad, cuando vieron función inversa, probablemente alguien les haya presentado ya el gráfico de la raíz cuadrada. Bueno, justamente en x igual a c, en ese lugar, tampoco existe. ¿Por qué? Porque la recta tangente es vertical, y nosotros sabemos que las rectas verticales no son función. Y si no son función, no van a tener una pendiente para asignarles. O sea, las verticales no tienen pendiente. Y si no tienen pendiente, no son derivadas. Porque siempre tenemos que derivarnos, recordar, derivada siempre, siempre, siempre es la pendiente de la recta tangente. Bueno, vamos a calcular por definición la función derivada de una función. En este caso puse una muy sencillita que es f de x igual a 3x. La idea es que vamos a hacer este límite como para mostrarles cómo se hace este cálculo, pero ustedes no lo van a tener que hacer nunca. En el ejercicio 1 de la práctica 5 piden hallar utilizando la definición. La idea del ejercicio originalmente era que ustedes lo hicieron usando el límite. La verdad que a esta altura de las cosas no tiene ningún sentido que se pongan a hacer límite en el primer ejercicio y después en todo el resto de la práctica usen una tabla y reglas. Así que cuando resuelvan el primer ejercicio, háganlo con la tabla y las reglas. Yo les voy a mostrar nada más cómo se hace este tipo de cálculo para ver cómo se origina la tabla que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, tenemos entonces la función f de x igual a 3x. F' de x dijimos que se lee, yo no les hablé de la notación, se lee esto f', ¿sí? Con el palito acá, con el apóstrofe este. F' de x se definía a través de un límite. El límite cuando h tiende a 0, ¿se acuerdan que recién lo habíamos hablado para un valor de a? Límite habíamos puesto de a más h menos f en a sobre h. ¿Se acuerdan de eso? Y eso era f' en a. Yo ahora no lo voy a calcular en un punto fijo, no lo voy a calcular en P punto fijo, sino que lo voy a calcular en un punto cualquiera. Para calcular en un punto cualquiera lo que se hace es reemplazar la A por la X, y la X, ¿dónde va a estar?
La X es cualquier punto que esté dentro del dominio de la función. En este caso, como la función es f de x igual a 3x, va a ser cualquier valor real, ¿sí? Si mi función fuera diferente, por ejemplo, si mi función fuera 1 sobre x, entonces sería para cualquier x menos el 0. Siempre es para un x dentro del dominio de la función. Entonces, supongo que la x es un valor cualquiera. La definición decía, límite cuando h tiende a 0, f en x más h menos f de x sobre h. Como yo conozco la función, que es 3x, puedo calcular f en x más h reemplazando el x más h en la fórmula. Y entonces nos va a quedar 3 por x más h menos f de x, que es 3x, sobre h. Ahora podemos operar. Si tenemos 3 por x más h, puedo hacer la distributiva. Puedo hacer 3 por x, 3 por h, la propiedad distributiva, y nos queda 3x más 3h, menos 3x. El 3x con el 3x se van a ir, y entonces me queda 3h sobre h, h con h se va, y nos queda el valor 3. Quiere decir que f' de x me da 3. Y algo muy interesante es que no depende del valor de x. Entonces podemos poner el resultado en una tabla. Ponemos la función y su derivada. ¿Por qué digo que es algo interesante de ver? Porque vamos a mirar, a ver si va bien. Sí. Fíjense, acá tengo la función 3x. Supongamos que yo quiero calcular la recta tangente en este valor. Vamos a marcar así. Si yo tomo este valor de la función, o sea, del gráfico de la función, y quiero trazar la recta tangente, ¿cómo me queda la recta tangente a una recta? Porque ahí la cosa se complica. Entonces, bueno, acá preparé una animación para que veamos eso. Acá tenemos una curva cualquiera, ¿sí? Y la recta tangente. P es el punto que se llama punto de tangencia, que es donde justamente esta recta es tangente a la curva. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué pasa si yo agarro la curva y es como si fuera un alambrecito, ¿no? Y lo voy estirando, estirando para que me quede cada vez más recto, sin cambiar el punto de tangencia, o sea, sin cambiar el punto P. Miren lo que pasa. ¿Ven? Vamos como haciendo la función cada vez más recta. A medida que se va haciendo cada vez más recta, ¿qué es lo que pasa al final? Pasa que me queda justamente coincidente. Es decir, la recta tangente a una recta, en un punto cualquiera, es la misma recta, es decir, las dos son iguales. Si recién dijimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, y ahora estamos diciendo que la recta tangente a una recta es la misma recta, entonces tienen que tener las dos la misma pendiente. Y eso no depende del punto que yo esté considerando. Si yo tomo este punto, la recta me va a quedar la tangente sobre la original y van a tener las dos la misma pendiente. Si yo tomo otro punto por acá, me va a pasar lo mismo. Si yo tomo otro punto por acá, me va a pasar lo mismo. Entonces, para cualquier valor de x, la derivada es justamente la pendiente de la recta, que es 3. ¿Eso nos va a pasar con cualquier función? No. Si uno toma una función, bueno, recién habíamos visto un polinomio. Bueno, ahora dibujemos una cuadrática. Si yo tomo este punto de la cuadrática, la recta tangente me queda así. Si yo tomo este punto de la cuadrática, la recta tangente me queda así. Este es un caso como el que habíamos visto al principio, es decir, la pendiente de la tangente va a ir variando punto a punto, porque en realidad lo que va variando es la tangente. Lo que nos pasa acá es que punto a punto la función y la tangente coinciden, porque es una recta, solo en el caso de una recta. Muy bien, volvemos. Y entonces, haciendo cuentas como estas, podemos armar una tablita donde ponemos la función, en este caso lo hicimos con 3x, y la derivada nos da 3. Si hacemos este tipo de cálculos, o sea, el límite para las funciones que vimos en la primera parte de la materia, en las 4 primeras prácticas, vamos a obtener
una tablita que se llama tabla de funciones derivadas, donde me dice, la derivada de una constante es 0. Y ya esto casi que lo podríamos haber dicho solamente con lo que hablamos recién, ¿no? Porque, a ver, si yo tengo f de x igual a una constante, vamos a ponerle un valor a la constante para que sea fácil de ver. Pongo f de x, por ejemplo, igual a 5. Si yo pongo f de x igual a 5, el gráfico va a ser una recta horizontal pasando por el 5 del eje Y. Si hago eso, yo digo, bueno, a ver, por ejemplo, quiero calcular la pendiente de la recta tangente en la x igual a 7. Vengo acá, estoy en este punto. Resulta que si la función original es una recta, ya sabemos que la recta tangente es otra recta que coincide con esta. O sea, la recta tangente me va a quedar coincidente, así horizontal. Si es horizontal, ¿qué pendiente va a tener la recta en este valor, en x igual a 7? O sea, si yo hago f' en 7, ¿qué valor va a tener? La pendiente de la recta tangente para este valor de x. ¿Y cuánto vale la pendiente de una recta horizontal? ¿Se acuerdan? Es 0. Entonces, la derivada en 7 vale 0. Y eso depende de si yo considero f de x igual a 5, f de x igual a 10 o f de x igual a 20. No, no depende del valor. Siempre que sea una constante me va a dar una recta horizontal, la función original. Entonces es lógico que la derivada me tenga que dar siempre 0. Y no depende del valor de x que yo considere, porque si en lugar de tomar el 7 hubiera tomado, no sé, el 1, me hubiera pasado exactamente lo mismo. Estoy en este lugar y la recta tangente también me quedaba horizontal con pendiente 0. Muy bien. ¿Qué pasa si la función es del tipo k por x? Y bueno, si es k por x es un número por x. ¿Y un número por x qué cosa es? Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 8x. Eso es un número por x. ¿Qué tipo de función es? Lineal. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy viendo el chat. Bien. Es lineal. Entonces, si la función es lineal, quiere decir lo mismo de siempre. La pendiente de la recta va a volver a ser 8 para cualquier valor de x que yo considere. Es decir, que si yo tengo una función que sea para cualquier constante k por x, la pendiente me va a dar siempre k. Bueno, y ahora viene lo que es más complicado de probar con el límite. Esto ustedes no lo van a tener que hacer nunca, excede totalmente el nivel del curso. Si yo tengo una potencia de x, x al cuadrado, puede ser, o sea, f de x igual a x al cuadrado, o f de x igual a, y fíjense que ahí me dice que la potencia puede ser cualquier número real. Es decir, que no estoy hablando solamente de potencias como en los polinomios. Puedo poner, por ejemplo, x a la 3 medios. Esos son el tipo de valores de x que están acá. Este tipo de x. Perdón, de funciones. Bueno, y en cada uno de estos casos, ¿cómo me va a quedar la derivada? Por ejemplo, si f de x es x al cuadrado, ¿cómo me queda la derivada? Y digo, bueno, a ver, si f de x es x cuadrado, f' de x, acá me dice, baja la potencia, es decir, este numerito que está acá, bájalo, ¿ven? Que es el mismo que está acá, bájalo, y me queda x, y arriba el mismo numerito menos 1, a la 2 menos 1. Es decir, que nos queda 2 veces x, ¿no? Porque 2 menos 1 es 2. Y entonces la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Qué pasa con x a la 3 medios? Bueno, en ese caso va a ser f' de x, y ahora la potencia es 3 medios. La regla que me dice, baja la potencia adelante y resta 1 en el exponente, a la 3 medios menos 1. Eso va a ser
3 medios de x a la 1 medio. Y ahí me queda el valor. Y de esa manera procedemos con cualquier potencia que tengamos de x. Después, la derivada de a a la x es e a la x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, la del seno es el coseno, y la del coseno es menos seno. Entonces, me van a decir ustedes, bueno, bárbaro, pero con esto nosotros podemos calcular derivadas de algunas funciones. No vamos a poder calcular derivadas de cosas un poco más complicadas. Bueno, lo que tenemos que hacer es a esta tabla agregarles unas reglas más que nos va a permitir derivar operaciones, suma, resta, producto, cociente y composición. Y entonces con todo eso vamos a poder armarnos funciones mucho más complicadas y vamos a poder derivarlas. Vamos a seguir. Y acá tenemos las reglas para cada una de esas cosas. La primera regla dice, si tengo una constante, o sea, k igual a constante. Cuando hablamos de constante, esto quiere decir que es un número real. Es decir, también lo van a ver escrito. No miré, la verdad, en profundidad los apuntes que ya les dieron para leer, pero en la guía teórica aparece como k en r. Entonces, siempre que me dicen k en r, lo que me están diciendo es que k es un número real. Y también lo podemos decir como que es una constante, o sea, sabemos que es algo que no lleva x. Para nosotros, lo importante de esto es que no lleva x, es un numerito. Entonces, la regla nos dice, si vos tenés un numerito multiplicando a una función, y esto es lo que querés derivar, yo acá lo que puse es una notación que suelo usar yo cuando doy clases en la facultad, que es que cuando hablo de derivadas uso corchetes. Eso es para no confundirme. Entonces yo digo, bueno, pongo corchete, k por f, cierro corchete, derivo, palito de derivada. La regla me dice, podés sacar el numerito afuera y derivar solamente la función. Eso es lo que dice la primera regla. Es decir, si yo quiero derivar, por ejemplo, a ver, 8 por x al cubo. Vamos a poner esto. Pónganse que yo quiero derivar esto. Entonces, la regla, ¿qué me dice? Vos podés sacar el 8 fuera de la derivada. Entonces, nos va a quedar 8, pero el x al cubo todavía lo tengo que derivar. ¿Sí? Lo que me dice acá. Acabamos de ver que si tengo una potencia de x, ¿cómo derivaba? Bajábamos el exponente y restábamos 1 arriba, en el exponente. O sea que nos queda 24 x cuadrado. De esa manera, entonces, se usa la primera regla. La segunda regla, ¿qué es lo que nos dice? La segunda regla dice, la derivada de la suma es, o de la resta, es la suma o la resta de derivadas. Es decir, yo puedo separar en sumas y restas. Supónganse que tengo para derivar, vamos a poner algo que ya hayamos visto fácil, 5 más, y vamos a poner otra potencia de x cuadrado, que esta la vimos recién. Yo quiero derivar sumas. Entonces digo, bueno, a ver, acá hay una suma. Tengo un término y otro término. Lo que me está diciendo esta regla es que yo puedo derivar todos los términos que me encuentre adentro de esa expresión. Entonces, y después hacer suma o resta según corresponda. Yo voy a hacer la derivada de 5 más la derivada de x al cuadrado. Y recién habíamos visto, la derivada de una constante, lo charlamos hace un ratito, es 0. Eso es la derivada de 5. Y la derivada de x cuadrado, también la vimos hace un ratito, era bajar el 2 y restar 1 en el exponente. Si bajo el 2, me queda 2x y 1 en el exponente menos, o sea, 2 menos 1. Finalmente, esta cuenta me queda 2x. Después vienen dos propiedades muy importantes, en realidad vienen las tres que vienen, son muy importantes.
Pero estas dos es porque a veces uno mete la pata. La tercera dice, si yo tengo un producto de funciones, y lo que uno a veces piensa es que si tiene un producto de funciones para derivar, hay que hacer derivada del primero por derivada del segundo. Bueno, eso no es así. La regla es más complicada. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Es una regla que es un poquitito más complicada. Por ejemplo, vamos a derivar. Vamos a derivar e a la x por seno de x. Vamos a derivar esto. La regla, ¿qué me dice? Dice, bueno, a ver, vos tenés que derivar el primer factor. Ven que f y g son los dos factores que tengo adentro de la derivada. Entonces tengo que derivar e a la x por. Ahora viene el segundo sin derivar. Más. Y la regla me dice, el primero sin derivar, e a la x, por la derivada del segundo. Ahora es el seno de x el que hay que derivar. Para saber cuánto vale la derivada de e a la x y la derivada del seno de x, lo que tengo que hacer es mirar la tabla que estaba en la diapositiva anterior. Bueno, ahora se me está complicando para ir para atrás. A ver. Ahí está. ¿Ven? La derivada de e a la x es, esperen que marco ahora, la derivada de e a la x es e a la x, y la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces con eso vamos a la que viene. Por la tabla, entonces esto es e a la x. Me queda e a la x por seno de x más e a la x, y la derivada del seno es el coseno de x. ¿Sí? Todo esto yo lo estoy viendo en la tabla. Fíjense entonces que nos queda e a la x, seno de x, más e a la x por coseno de x. Ven que no es la derivada de uno por la derivada del otro. Es bastante distinto. Lo mismo nos sucede con la división. No es la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo, sino que hay que seguir esta regla que ya es un poco más complicada. Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Fíjense que ahora, a diferencia del otro, que era una suma, es como que cuando uno tiene una suma, no importa en qué orden haga las cosas porque después la suma. Acá no. Acá hay una resta, entonces tengo que tener muy en claro cómo van las derivadas. Fíjense que primero voy a derivar el de arriba por el de abajo sin derivar. Resto, y cuando va la resta, va la derivada del de abajo. Un ejemplo típico, lo vamos a ver ahora en una más, es la de seno sobre coseno. Vamos a hacer, vamos a derivar una función homográfica, f de x igual a 1 sobre x menos 1. Si yo voy a derivar esta función, vamos a hacer, como siempre les digo, con un corchetito. Vamos a hacer así. Tengo que tener cuidado y seguir el orden. Primero la derivada del de arriba. Eso va a ser la derivada del de arriba, que es la derivada del 1. Menos, perdón, por, me había olvidado, el de abajo sin derivar. Eso es, esperen que acá hice un paréntesis, por x menos 1. Ahora sí, menos el de arriba sin derivar por la derivada de x menos 1. Sobre x menos 1 al cuadrado. Fíjense que va al cuadrado sin tocar, no es derivado.
X menos 1 al cuadrado. Ahí está. Bueno, y la cuenta, fíjense que todavía no se acabó. La cuenta se acaba cuando se van todos los palitos de derivada, ¿sí? La derivada de 1, ¿cuánto vale al ser una constante? La derivada de 1 vale 0. Perfecto. 0 por x menos 1 se va a ir. Así que entonces, muy bien, así que entonces solamente tengo que tener en cuenta la derivada de x menos 1. Y acá en la derivada de x menos 1 puedo pensar dos cosas. Puedo decir, bueno, fácil, Patricia, x menos 1 es una recta, y entonces la derivada de una recta ya sé que me tiene que dar el valor de la pendiente. ¿Y cuál es el valor de la pendiente de la recta x menos 1? Es 1, ¿está bien? Si yo tomo la recta, vamos a escribir por acá, yo tengo la recta y igual a x menos 1, ¿sí? Y pregunto, ¿cuánto vale la pendiente de esta recta? Es el numerito que va delante de la x, es 1. Y entonces dijimos que para una recta, como la recta tangente va a coincidir con la misma recta, la derivada me va a dar siempre la pendiente. Entonces ya puedo decir directamente que la derivada de esto vale 1. Puedo decir eso o puedo aplicar la regla para la suma. Y puedo decir, bueno, mira, yo lo voy a pensar como que es la derivada de x menos la derivada de 1. Como la derivada de 1 vale 0, es directamente considerar la derivada de x. Y la derivada de x vale 1, ¿verdad? ¿Me siguen con esto? Bueno, sí, perfecto. Bueno, entonces, de esta manera podemos terminar con la cuentita. Esto me da 0, esto me daba todo 1, o sea que arriba me queda menos 1. Y abajo me queda el x menos 1 al cuadrado. Quiere decir entonces que la derivada de x menos 1 es menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? La última regla es la más complicada de todas. Generalmente cuando estamos en clase a esta le tenemos que dar más tiempo que a las demás, que es la regla de la cadena. La regla de la cadena se llama así porque algunos piensan que es como eslabones de una cadena que uno va desarmando. Yo a veces en clase se ríen los chicos porque le digo, a mí no me gusta lo de regla de la cadena, para mí es como la regla de la cebolla. Van a ver por qué. Yo tengo una composición, en este caso F compuesta con G. Ustedes saben que F cerito G es la G adentro de la F. Entonces, si yo quiero derivar esto, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Primero, siempre voy a ir de afuera hacia adentro. Entonces, primero voy a ir derivando. Por ejemplo, en este caso es la derivada de la F por la G sin tocar. Ven que es F' evaluado en G. Ahora ya derivé la F, voy a derivar la G por G'. Entonces me queda F' en G por G'. Para no meter las X, que son las que confunden un poco, yo digo, bueno, a ver, vamos a derivar F en G. Entonces, esto va a ser F' en G por G'. Esto es lo que dice la regla de la cadena. ¿Y por qué yo le llamo la regla de la cebolla? Porque vieron que la cebolla tiene capas. Bueno, yo para llegar al centro, que sería en este caso, el centro es lo que no escribimos, es la X, este es el centro de la cebolla. Yo para llegar al centro tengo que pasar por las capas, la capa F, la capa G, porque tengo dos funciones compuestas. Pero ustedes saben que uno puede tener un montón de funciones compuestas. F compuesta con G, compuesta con H, compuesta con J y lo que se me ocurra a mí. Entonces, ¿cómo hago para derivar eso? Y siempre, siempre, para llegar al corazón de la cebolla, que es la X, tengo que sacarme de encima las capas de afuera. O sea, si yo no derivo la capa de afuera, no puedo pasar a la siguiente.
Y lo interesante de esto es que derivar es como sacarse de encima esa capa. Supónganse, yo tengo mi cebolla, derivo la F, que es la primer capa. Si yo saqué la primer capa, el resto de la cebolla queda igual que estaba, ¿verdad? Entonces, si yo derivo la F, la G de X me queda igualito que como estaba antes. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Derivo la F, la G la dejo como estaba. Bueno, ahora ya me saqué la capa F de la cebolla. ¿Y qué me toca ahora? Bueno, lo que toca ahora es derivar G. ¿Sí? A ver, una prueba. Vamos a pizarra. ¿A qué voy? Nosotros tenemos F, por ejemplo, evaluado en G, supónganse, y esto en H de X. Y yo quiero derivar esto. Esta cosa. ¿Qué es lo que me está diciendo la regla de la cadena? Recuerden, capas de cebolla. Yo primero voy a derivar la F. Si derivo la F, las otras capas no las toqué, entonces quedan como están. ¿Sí? No le voy a poner la X para no molestar. ¿Sí? Porque es un por lo que pone la regla, me dice, bueno, a ver, ya derivaste la capa F. Ahora viene la siguiente capa, que es la capa G. Entonces voy a derivar G y la capa H todavía no la puedo tocar, porque estoy derivando G. ¿Y por qué sigue la cuenta? Bueno, porque en realidad el corazón de la cebolla es la X, yo tengo que llegar a la X, para eso voy a tener que derivar la F, la G y la H. Ahora viene ya la G la derivé, y ahora tiene que venir la derivada, perdón, acá me quedó, acá me taré, ahí está. Ya derivé la F, derivé la G, y ahora viene la H. Y ahí me queda la función derivada. Si ponemos las X, bueno, acá tiene que ir la H de X, acá tiene que ir la H de X, y acá viene la H de X. Y acá, por supuesto, va esta derivada, ¿no? Me olvidé del palito de derivada. ¿Lo ven? Por eso se llama la regla de la cadena, que yo siempre en chiste digo lo de la regla de la cebolla. Siempre voy de afuera hacia adentro. Y esta es la regla más complicada que hay, de las que ustedes tienen que ver. Bueno, esperen que ahora tengo que volver a la presentación. Bueno, no quiere. No, no quiero eso. A ver, vamos a ponerlo, ahí está, de este lado para que no moleste. Bueno. Todo esto, esperen que me dé bolilla. Ahí está. Todo esto lo podemos poner en una tabla. Ven acá, armé una gran tabla que está en el PDF que les voy a dejar, donde tenemos, primero, la primera parte es todas las derivadas directas, digamos, cómo derivo las funciones conocidas. Y lo que sigue, a partir de K por F de X, son las reglas. Si ustedes tienen este cuadradito, o sea, este cuadrito, esta tabla a mano, van a poder derivar cualquier cosa que aparezca en la guía o en un parcial. Lo único que tienen que realmente manejar es esta tabla. Y el concepto fundamental, siempre la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ahora volvemos y vamos a la siguiente. Tabla. Y ahora, esperen, acá. Bueno, y ahora algunos ejercicios les puse. Fíjense que muchas cosas de estas ya las estuvimos haciendo. Si yo tengo que derivar 3 por x a la cuarta, entonces el 3 es un número que multiplica. Al ser un número que multiplica, lo puedo sacar de la derivada. O sea, estoy usando la regla esta. Lo puse acá con colorcitos como para que vean qué es lo que estoy sacando, ¿sí? Entonces me queda la derivada de x a la cuarta, y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Es decir, x a la n deriva como n por x a la n menos 1, entonces x a la cuarta es 4 por x a la 4 menos 1. Hago la cuentita, 4 por 3, 12, me queda 2x cubo.
Esta es una de las primeras que hay para derivar en el ejercicio 2. No me acuerdo cuál es, estoy mirando ahora la guía. Ah, sí, el F, el 2F. Este se parece al 2F de la guía. Parecido. ¿Dónde está la trampa acá? Bueno, en realidad no es que sea una trampa, sino cómo puedo hacerlo de una manera piola. Fíjense que es x cuadrado por la raíz cúbica de x cubo sobre x a la menos 1. Si yo lo miro así, digo, acá hay un montonazo de reglas, porque voy a tener que primero ver una división, derivar la división. Después, cuando voy a aplicar la regla para derivar divisiones, me va a aparecer la derivada del de arriba, y cuando me aparezca la derivada del de arriba, tengo que derivar un producto. Y queda un bodrio terrible. Bueno, en el caso especial que aparezca algo como este, fíjense que en realidad son todas potencias de x. Esto es x cuadrado, no hay problema. Este, que es la raíz cuadrada de x cubo, es x a la 3 medios. Y abajo es x a la menos 1. Si tengo producto y división de potencias de igual base, ¿se acuerdan las reglitas? Si yo tengo un producto de potencias de igual base, ¿qué se hacía? Se suman los exponentes. Entonces tengo 2 más 3 medios. Y cuando teníamos una división, ¿qué se hacía con el exponente de abajo? Se restaba, ¿sí? Esa era la reglita. Es decir, la reglita es, si yo tengo x a la a por x a la b, la reglita me decía, vos en realidad tenés x a la a más b. Y también, si yo tengo x a la a sobre x a la b, la regla me decía, vos tenés x a la a menos b. Si yo mezclo todo, digo, bueno, acá tengo una suma de exponentes y acá una resta. Entonces va a ser x a la 2 más 3 medios menos el exponente de abajo, menos 1. Eso es 2 más 3 medios más 1. 2 más 3 medios más 1 me da 9 medios. O sea que en realidad lo que yo tengo que derivar es x a la 9 medios. De nuevo es una potencia de x. Y ya dijimos cómo hacemos para eso, ¿verdad? Lo que teníamos que hacer es mirar en la tablita, esta era la que el rengloncito que nos sirve, la potencia es 9 medios, baja 9 medios y resto 9 medios en el exponente. Y chau. Nos queda 9 medios por x a la 9 medios menos 1, que es 7 medios. Y listo. Siguiente. Bueno, acá ya pusimos una un poquito más complicada. E a la x por x más 5 logaritmo natural de x. Como siempre, para arrancar, yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo? Porque el problema es, yo conozco que tengo una tablita con derivadas de algunas funciones y reglas. Si yo quiero derivar esto, f', tengo que mirar qué es lo primero que le tengo que dar bolilla. Y bueno, volvemos a la cebolla. Supónganse que estos fueran como capas de la cebolla. Yo no sé si ustedes llegan a ver que lo último que hay es un producto, ¿sí? O dicho de otra manera, la última operación que acá se está haciendo es un producto. Y siempre vamos a derivar de adentro hacia afuera. Es decir, la última operación que se hace, perdón, al revés, de afuera hacia adentro. La última operación que se hace es la primera que se deriva. Entonces, siempre hago lo mismo en clase. Si uno quiere saber acá cuál es la última operación, supónganse que tuviéramos una calculadora bastante vieja, una calculadora científica, pero viejita. Y yo quiero ver, vamos a hacer la cuenta por acá, a ver, por acá. Yo quiero calcular, por ejemplo, para esa función cuánto vale f en 1. Si yo quisiera calcular f en 1, tendría que hacer e a la 1 por 1 más 5 logaritmo natural de 1. Mi calculadora viejita no hace las cuentas todas juntas, entonces yo las tengo que hacer de a una.
Entonces digo, bueno, me voy a la calculadora y veo cuánto es el logaritmo natural de 1. Esa sería la primera cosa que haría. Después multiplicaría por 5. Una vez que multipliqué por 5, lo que haría es sacar cuánto vale esto. 1 más 5 logaritmo de 1. Calcularía el e a la 1 y al final hago el producto. ¿Cuál es la última operación que hice? El producto. Entonces, la última operación que se hace es la primera que se deriva. Lo voy a escribir acá. La última operación es la primera que se deriva. ¿Mm? Acá, ojo. Bueno, está mirando para el otro lado el ojo, pero está hablando de esto. ¿Sí? Entonces, vengo acá. La última operación es el producto, dijimos. Entonces es lo primero que tengo que hacer. La derivada del producto que tengo que aplicar, la regla que está por acá, esta regla. La derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de e a la x lo tenemos en la tabla, no hay lío. Acá no hay nada que derivar. Acá tenemos que derivar x más 5 logaritmo natural de x. Bueno, ahora se ve fácil que acá lo que tengo es una suma, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer, lo hicimos acá, e a la x por, fíjense que tuve que poner una llavecita porque ahora tengo que derivar adentro y el e a la x va a multiplicar a cualquier cosa que me dé esta derivada. Entonces puse una llavecita y digo, acá hay una suma. Entonces, como hay una suma, hacemos la regla de la suma, derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada de x más la derivada de 5 logaritmo natural de x. Esto, para derivarlo, a su vez tiene otra reglita, porque tengo un número multiplicando una función. Entonces puedo sacar la constante afuera. En definitiva, nos va a quedar esto que era e a la x por x más 5 logaritmo natural de x, que está acá, más e a la x por, y ahora es, la derivada de x vale 1. ¿Ven lo que decíamos? Si k por x, la derivada me da k, la derivada de 1 por x me va a dar 1. Entonces, esto da 1. La derivada de 5 logaritmo natural de x, dijimos, sale la constante. Entonces me queda directamente para considerar la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo la miro en la tabla y nos queda 1 sobre x. Así que entonces reemplazo todo y acá ya se acabó mi cuenta. ¿Cómo me doy cuenta que se acabó la cuentita de la derivada? Porque se fueron todos los palitos. Cuando yo resuelvo todos los corchetes con palitos, se acabó la derivada. La pregunta es, ¿puedo seguir acá? Por ejemplo, ¿puedo sacar el factor común e a la x? Por supuesto que se puede hacer. Yo no lo hice porque en esta primera parte que estamos aprendiendo a derivar, lo importante no es que aprendan a comprimir una expresión, a llevarlo a lo mínimo posible. Lo importante es que aprendamos a derivar. Entonces, con que lo dejen así, para aprender a derivar, está bien. Y el otro, que es el otro típico, una división, seno sobre coseno. Acá no hay mucho que decidir, porque seno sobre coseno es la regla de la división. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de abajo, el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Aplicamos la regla y nos queda la derivada del seno y la derivada del coseno para decidir. Todo está en la tabla, reemplazamos, y acá lo que hay que tener mucho cuidado porque la derivada del seno y la derivada del coseno son requete parecidas. Uno dice la derivada del seno es el coseno, pero atenti que la del coseno no es el seno, es menos el seno. Entonces acá, cuando derivo el coseno, tengo que poner menos seno, ¿ven? Eso hace que después tenga que considerar menos con menos más. El que anduvo requete bien en trigonometría sabe que el coseno cuadrado más el seno cuadrado me da 1. Si ustedes buscan esto en alguna tabla de derivadas de esas que andan dando vueltas por el mundo, sobre todo en internet, van a ver que cuando hablan de seno sobre coseno, hablan de la función tangente. Y es verdad,
La función tangente se define como seno sobre coseno. Nosotros casi no vemos, creo que no tenemos ningún ejercicio ya. Había algunos en la guía, pero se sacaron. Así que no trabajamos siquiera con la función tangente. Y la derivada de la función tangente la van a encontrar por esta igualdad trigonométrica que digo que esto lo de arriba da 1. Si uno hace las cuentas, coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Y la van a encontrar como 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Haciendo cuentas. Eso solamente por si se les ocurre en algún momento ver una tabla y ven que la función estaba y van a decir, ah, pero no le dio a Patricia lo mismo. Sí, a Patricia le dio lo mismo, pero lo escribió de otra manera. Seguimos. Bueno, y ahora vamos a trabajar con la regla de la cadena. Ahí vamos a ir tranqui, tranqui. Fíjense, los ejercicios puse, digamos, primero uno un poquito más sencillito, después uno un poquito más complicado, pero la única manera en la que ustedes van a aprender la regla de la cadena es practicando. Practicando y practicando y practicando. No hay otra. Sí. Bueno, hacemos esta. La derivada de seno de x cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que mirar en la regla de la cadena? Bueno, siempre que tenga una función adentro de la otra, es regla de la cadena. El problema es que a veces no se ve clarito cuando uno tiene una función adentro de la otra. En este caso está piola. Tengo x cuadrado, una cuadrática, adentro de una función seno. Entonces, lo primero que hago es ubicar cuál es la función de adentro, que es la que vamos a llamar g. Y recordemos cómo era la regla, ¿no? Habíamos dicho, íbamos como la cebolla, ¿eh? De afuera hacia adentro. Entonces digo, tengo que derivar el seno de g. Si tengo que derivar el seno de g, hago la derivada del seno, que es el coseno de g, porque a g no la toco. ¿Sí? Una manera de verlo es acá, con la tabla. Les puse esta tabla para ayudarlos. Si yo sé que el seno de x deriva como coseno de x, ¿cómo va a derivar el seno de g? Bueno, uno espera que el seno de g derive como coseno de g, por lógica, ¿no? Lo único que hice fue cambiarle el nombre a la letra. ¿Está? Pero hay una gran diferencia entre tener el seno de x y el tener el coseno de x. Yo acá tengo x, que es un número. Acá tengo g, que es una función. Y si tengo una función adentro de otra, entonces ya la historia cambia. ¿Por qué? Tengo que ir a lo de la capa de la cebolla. El seno deriva como coseno y es la primer capa. La siguiente capa, que es la capa g, no la puedo tocar. Entonces me queda coseno de g, que es lo mismo que yo esperaba que fuera, ¿ven? Yo esperaba que me quedara coseno de g. Pero después yo tengo que llegar al corazón. El corazón era la x. ¿Se acuerdan que acá esto es un g de x, pero uno no lo escribe? Yo para poder llegar al corazón, que es la x, tengo que derivar la siguiente capa, que es g. Como regla, uno puede decir, bueno, me fijo cuál es la función que se parece. Tengo que mirar siempre la capa de afuera. La que se parece es seno de x, porque tengo seno de g. Y entonces, ¿cómo la voy a derivar? Como coseno de g, que es lo que sería lógico, por la derivada de g, que es lo que está ocupando el lugar de la x. Entonces es coseno de g por g'. Una vez que ustedes tienen entendido esto, ya es un paseo en bicicleta. Tenemos coseno de g por g' derivado, o sea, por g derivado, g'. El coseno de g la puedo reemplazar. Una vez que la tengo, g es x cuadrado, así que me queda coseno de x cuadrado. Y g', bueno, tendría que ver quién es g para ver cómo deriva. G es x cuadrado. Así que entonces, derivar x cuadrado, ya lo vimos hoy, baja la potencia y me queda 1 menos arriba. Entonces me queda coseno de x cuadrado por 2x. Vamos a hacer una más complicadita. Tenemos coseno cuadrado de x. Uno dice, papá, coseno cuadrado de x, ¿qué es eso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para los que no vieron nada de trigonometría en la primera parte, porque no entraba en el parcial, es la notación. Resulta que cuando trabajamos con funciones como estas me refiero a funciones que tienen argumento.
es argumento lo que está dentro, como son seno, coseno y logaritmo. Es decir, uno tiene logaritmo de x, o podemos tener, ¿se acuerdan? Logaritmo natural de, qué sé yo, x cuadrado menos 4, por ejemplo. Entonces, esto que está acá dentro es lo que se llama el argumento de la función. Son funciones que tienen argumento, cero, coseno. Bueno, cuando uno habla de ese tipo de funciones, si yo quisiera, por ejemplo, hablar del coseno de x y lo escribo así, y le pongo acá un cuadrado, alguien me va a decir, ah, mira, la verdad no entiendo de qué me estás hablando. ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo, esto que tengo el coseno y en el argumento está el x al cuadrado, o me estás diciendo que tengo el coseno con una x en el argumento y está todo al cuadrado. Y si yo lo escribo así, no voy a saber de qué estoy hablando. Bueno, la notación es la siguiente. Si ustedes ven escrito de esta manera, coseno de x al cuadrado, es porque nos estamos refiriendo a esta. Es esta. Si me quiero referir a esta, ¿cómo hago para distinguirla de la otra? Bueno, el cuadrado, en vez de ponerlo acá en la x, se lo ponemos al coseno, como está acá, ¿ven? Yo tengo acá el coseno y el cuadrado está escrito arriba del cos, no de la x, para dar a entender que es el coseno completo el que está al cuadrado y no la x. Entonces, en realidad, coseno cuadrado de x es una forma reducida de decir que tenemos todo el coseno al cuadrado. Bueno, acá como le puse el verde encima, no sé si se llega a ver bien, pero es esto, ¿ven? Todo el coseno, y es el coseno completo el que está al cuadrado. ¿Ven que acá hay una composición de funciones? Por ahí es medio complicado cuando uno empieza a entender que cuando hay potencias hay composición. Porque en realidad lo que quiere decir esto es que yo tengo la función x al cuadrado y la función coseno. Y la función coseno, esta, se metió acá adentro. Y entonces me quedó, coseno de x todo al cuadrado. ¿Ven? Esto es una composición de funciones. Siempre que yo me encuentre con una función, o sea, con algo que no sea x, elevado al cuadrado, eso es una composición. Y si es una composición, vamos a caer seguro en la regla de la cadena. A veces se ve lindo, como sería, por ejemplo, este caso, y otras veces no. Por ejemplo, si yo digo, vamos a poner, bueno, después les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer primero este y después les doy otro ejemplo. Bueno, entonces, yo digo, ¿en qué me tengo que fijar? Lo de adentro es el coseno, y es lo que vamos a llamar función g. Llamamos g a la de adentro. Entonces, esto es g al cuadrado lo que yo tengo que derivar. Digo, ah, bueno, es una potencia, me voy acá. X a la n deriva como n por x a la n menos 1. Yo tengo x al cuadrado. La derivada va a ser 2x. Pero yo no tengo en realidad x al cuadrado, tengo g. Y entonces, ¿cómo espero que derive g? Bueno, g al cuadrado va a derivar como 2g. Yo espero que sea 2g. Pero como en vez de tener un número, tengo una función, la regla de la cadena me dice, atenti, que te falta todavía derivar la capa siguiente, por g'. Entonces, g al cuadrado derivado va a ser 2g por g'. Ya lo tengo, ahora ya sé quién es g, porque g lo decidí yo, g es coseno de x. Va a ser 2 veces el coseno de x por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno, no lo puse acá, pero estaba en la tabla, es menos el seno. Entonces nos va a quedar 2 por coseno de x por menos el seno de x. Nos queda menos 2 seno coseno de x. ¿Sí? Esto yo no lo puse en la tabla, pero es menos seno de x. Y ahí tenemos la derivada. Y ahora, no sé si puse una más. Sí, puse una más. Vamos a ver esta. Logaritmo natural del coseno cuadrado de x. Ahora, atención. Esto sería logaritmo natural
del coseno de x, y esto está al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, ahí, esperen que sale un cartelito que no me deja ver. ¿Por qué dice su pantalla está siendo compartida? No sé qué. Ahí está. Bueno, no sé. No importa. Bueno, volvemos. Tenemos entonces así, logaritmo de coseno de x todo al cuadrado. Vamos a derivar con la regla de la cadena. Primero tenemos que ver quién es la función g. La función g es la función que está adentro del logaritmo natural. Entonces, me va a quedar logaritmo natural de g para derivar. ¿Cómo deriva el logaritmo natural de x? Deriva como 1 sobre x. Bueno, el logaritmo natural de g va a derivar como 1 sobre g por g', porque tengo que ir a la siguiente capa de la cebolla. Ponemos 1 sobre g por g'. Eso va a ser 1 sobre, ¿quién era g? Me fijo acá, g era el coseno cuadrado. 1 sobre coseno cuadrado por, y ahora tengo que derivar el coseno cuadrado de x. Bueno, pero el coseno cuadrado de x ya lo derivamos recién, vieron que era con regla de la cadena. Lo hicimos en el paso anterior. Entonces, bueno, como ya lo tengo hecho, no lo voy a hacer, si no lo tendría que hacer acá. Como cálculo auxiliar, lo tendría que hacer acá. Un cálculo auxiliar y derivar eso, derivar el coseno de x al cuadrado, como hicimos recién. Exactamente como hicimos recién. Y eso nos va a dar lo mismo de recién, menos 2 seno coseno. Bueno, acá como ya lo tengo hecho, directamente lo voy reemplazando. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo lo quiero hacer todo de una. Vamos a poner logaritmo, a ver, vamos a ir acá. Es logaritmo del coseno cuadrado. Venimos acá. Tenemos que derivar el logaritmo del coseno de x al cuadrado. Esto es lo que tengo que derivar. Acuérdense que lo último que tenemos que hacer siempre es llegar a la x, ¿no? Empiezo de afuera para adentro. ¿Qué es lo primero que voy a derivar? Logaritmo. ¿Cómo deriva el logaritmo? Bueno, la tablita nos quedó del otro. Ah, no, la tengo acá. Esperen que estamos re tecnológicos. Acá está, ¿qué tal, Esperen que si la tengo que achicar, no sé bien cómo. Ah, de acá. Bueno, no sé si la van a ver. Me parece que se me fue la mano. A ver, acá, si la puedo mover un poquito para poder hacer la cuenta. No sé si lo ven ahí, espero que sí. ¿Se ve? Ah, qué sé yo. Se ve chiquitita, pero es la misma tabla de recién. Bueno, la derivada del logaritmo acá me dice que es 1 sobre x. ¿Está bien? Pero yo no tengo logaritmo, o sea, no tengo una x después. Así que, ¿qué va a ser? 1, esperen, ahora. Va a ser 1 sobre, y lo demás no lo voy a tocar. O sea que en lugar de ir x, tiene que ir lo que va dentro del logaritmo. ¿Están de acuerdo? Esto va a ser 1 sobre coseno cuadrado de x. No sé si lo llegan a entender. Si no, me dicen y lo vemos más en detalle. Ya derivé el logaritmo. Ahora, ¿cuál es la capa siguiente? Fíjense que afuera, o sea, esto se me va. Ahora lo que me toca es derivar el cuadrado. ¿Lo ven? No sé si lo llegan a ver. ¿El cuadrado cómo deriva? Baja la potencia. Al bajar la potencia me queda el coseno de x y ahora estaría elevado a la 2 menos 1. ¿Está bien? Lo voy a hacer así despacito para que se vean los pasos. Entonces ya derivé el cuadrado. ¿Y ahora qué me queda derivar? El coseno. ¿Y la derivada del coseno cómo se deriva? Como vengo acá, miro, la derivada del coseno es menos seno. Menos seno. Y fíjense que ya llegué, al derivar el coseno, llegué al corazón, que es la x. Entonces me queda 1
sobre coseno cuadrado de x por 2 coseno de x por menos seno de x. Esto no sé qué se puso acá. Una rayita que yo no puse. Y ahí está la derivada. ¿Ven? Y esta es la derivada. Que es lo mismo que nos quedó recién. A ver, vamos a volver a la pantalla. Que es lo mismo, ¿ven? 1 sobre coseno cuadrado por menos 2 seno de x coseno de x. Bueno, esto es lo más complicado que hay. En la actividad 11, a ver si salgo de acá. No sé si me va a dejar. Ahora no me deja salir. Bueno, no importa. En la actividad 11 se las muestro después. Vamos a seguir ahora. Ahora sí me deja, no, ahora no quiero. Bueno, ahí está. A ver si sigue. Ahora les quería mostrar, ahí está. Espera. Quería mostrarles a ellos la actividad 11. Espera que... Espera. No. Esperen que abro. Bueno, si tiene ganas de abrir, abrirá. No quiere. ¿Y qué le vamos a hacer? Es así. Sí, sí. Espera que la... Acá. Ah, finalmente. Bueno, miren, estos son los adicionales. No, ahora voy. Estos son los adicionales 11. Fíjense que el primero dice calcular la derivada de, y miren el tipo de funciones que nos están dando. Fíjense. La primera, ven que ya tenemos una suma y acá hay un cociente y acá cuando deriven, ojo, porque tengo 2 menos x al cuadrado. Si tengo 2 menos x al cuadrado, puedo hacer dos cosas. Esto, o le pongo la regla de la cadena y pienso que es una g al cuadrado y lo derivo así, como g al cuadrado, con lo cual la derivada de g al cuadrado va a ser 2g, que sería como 2x, y la regla de la cadena que me dice, bueno, pará porque vos no tenías una x, tenías una g. Bueno, entonces por g', que sería para llegar al corazón, ¿sí? Y trabajar de esa manera. La otra manera es 2 menos x, la desarrollo. Hago 2 menos x como el cuadrado del binomio. El cuadrado del primero menos doble producto primero. Y trabajan con eso y sale bien. El 5, ejercicio 4P, es este. 4. Esperen que lo estoy buscando en la guía. Ah, exacto. Esta es el seno cuadrado de x al cubo más x. Esto, bueno, es regla de la cadena, pero seguro. Y fíjense que el cuadrado está arriba de la función seno. Si está arriba de la función seno, en realidad lo que tenemos que derivar es el seno de x al cubo más x, todo esto al cuadrado. Regla de la cadena, siempre de afuera hacia adentro. O sea, primero voy a derivar el cuadrado, después derivo el seno y después voy a derivar la cúbica. ¿Sí? La que sigue, esta es e a la 1 sobre x. Bueno, e a la 1 sobre x, cuando nos toque derivar e a la 1 sobre x, van a tener que aplicar también la regla de la cadena, porque no tengo e a la x, ¿está?
sea, cuando yo me voy a mi tablita dice, la derivada de e a la x es e a la x, ¿sí? Acá viene la función y acá la derivada. Yo no tengo ahora e a la x, tengo e a la 1 sobre x. Entonces, ¿cómo lo voy a derivar eso? Bueno, voy a esperar que la derivada, como la e deja todo como estaba, digo, bueno, voy a esperar a que sea 1 sobre x. Pero la regla de la cadena, ¿qué me dice? No, te falta derivar el 1 sobre x, que es la siguiente capa de la cebolla. ¿Sí? Acá con corchete porque hay que derivar. Sería así. A ver, vamos a hacerlo más lindo. Esperen que se taró. Ah, me fui. Acá estamos. Ahí estamos. Por 1 sobre x derivado, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Acá, bueno, hay una resta, entonces van a tener que hacer derivada de esto menos la derivada de esto. Acá hay una cadena metida y acá también. Y esto, que es la raíz cúbica de x cuadrado más 4, también hay una cadena metida. Para derivar las raíces raras así, lo que conviene hacer, a ver si tengo, a ver, lo que conviene hacer es llevarlo, a ver esto, a potencia. X cuadrado más 4 a la 1/3, ¿sí? Porque es raíz. Y lo derivan de esta forma. Ven, acá se ve clarito que esta parte es cadena. Hay que bajar el 1/3, restar 1, y ojo porque acá adentro hay un x cuadrado más 4. ¿Mm? Bueno, esto para el ejercicio 1. Es un ejercicio que en realidad es bastante complicado. En el ejercicio 2 ya me empiezan a pedir hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico. Entonces ahora vamos a tener que seguir con las filminas. Vamos a volver a la presentación, si me deja. No me deja. A ver acá, así. Ahora le gusta. Ah, tengo que borrar esto. Vamos a borrar. Muy bien. Y ahora volvemos acá. Ahí está. Vamos a la presentación. Esta. Ahí está. Esta la vimos, así que seguimos. Acá. Bueno, y ahora vamos a ver lo que necesitan para hacer los otros ejercicios. Me piden encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto P igual a 2,8. Mi función es esta, x cubo. Y yo tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en el punto 2,8. Entonces siempre vamos a seguir los mismos pasos. Les aclaro que esta no es la única manera de hacerlo. Ahora cuando termine les voy a decir la otra que suelen hacer. Esta es la manera que por lo menos a mí me gusta más y que es la que doy siempre en clase. Planteamos la ecuación de la recta tangente. Y de la recta tangente va a ser la pendiente de la recta tangente por x más b. Como es la ecuación de la recta, voy a plantear una ecuación de la recta cualquiera. Nada más que tengo que tener cuidado que esto no es cualquier recta, sino que es la recta tangente. Al ser la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, ¿cómo la voy a sacar? Bueno, ahora después vamos a ver en la hoja siguiente, hay un gráfico mejor de la función x cubo. Pero la función x cubo tiene esta pinta. Más o menos así. El punto 2,8 será un punto así. Esto está totalmente fuera de escala, pero bueno, no importa. Este es mi punto P. Y lo que yo quiero es encontrar la ecuación de esta recta que es la recta tangente. Entonces, ¿qué conozco yo de la recta tangente? Es la recta tangente en este punto a la función x cubo. Bueno,
yo sé que el punto P, es el punto de tangencia, tiene coordenadas 2, 8. Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿cómo la puedo calcular? Siempre la pendiente de la recta tangente era la derivada evaluada en el X correspondiente, en este caso, en 2. Entonces, la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en 2. Ya tengo cómo calcular la pendiente. Para eso, entonces, primer paso voy a buscar la derivada. Si tengo f de x igual a x al cubo, ¿cómo deriva? Deriva bajando el 3 y 1 menos en la potencia, 3x cuadrado. Tengo la derivada. Para cualquier x, esta es la función derivada, me va a dar la pendiente de la recta tangente en el punto que a mí se me ocurra de la función. Estos son como un conjunto de todas las pendientes posibles. Pero yo de todas las pendientes posibles quiero la de esta, la que tiene la x igual a 2, que es la que corresponde al punto que yo quiero estudiar, porque es el que me dice el ejercicio. Entonces hacemos f' en 2, va a ser 3 por, y en lugar de poner la x pongo el 2, 3 por 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Quiere decir que ya tenemos la pendiente. La pendiente, esta, es 12. Una vez que tenemos la pendiente, digo, bueno, pero para tener la recta completa, es decir, hasta acá tengo y es igual a 12 por x más b. Necesito la ordenada al origen, este puntito por donde la recta va a cortar al eje y. Bueno, ¿cómo lo puedo sacar? Y lo que hay que darse cuenta es que el punto P, que me da como dato el ejercicio, es un punto que está en la curva, y sí, está en la curva, está en el x cubo, es un punto del gráfico de la función. Pero como es el punto de tangencia, también está en la recta tangente, es decir, es un punto de la recta. Y si es un punto de la recta, tiene que cumplir con la ecuación de la recta. Es decir, si yo tengo mi punto P, que es el punto 2, 8, y este punto es un punto de la recta, quiere decir que si yo pongo este valor de x acá y este valor de y acá, me tiene que dar algo que tiene que ser cierto, si no, el punto no está dentro de la recta. Por ejemplo, supónganse, yo tengo cualquier recta, la recta 4x más 3 y igual a 4x más 3. Yo quiero saber si el punto 2, 8 es un punto de esta recta. Y bueno, para eso lo que tengo que hacer es poner acá la coordenada x, poner acá la coordenada y, 8. Me va a quedar 8 es igual a 4 por 2 más 3. 4 por 2, 8 y 3, 11. ¿8 es 11? Y no. Bueno, si 8 no es 11, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estas dos coordenadas que yo puse de x y de y no cumplen con la ecuación. Justamente los puntos que cumplen con la ecuación son los puntos que están verdaderamente adentro de una recta. Esta era obvio que no es la recta tangente porque dijimos recién que tenía pendiente 12. Entonces, claramente no. Bueno, y este punto encima no es un punto que tenga, esta recta encima no es una recta que tenga el punto 2,8 en su gráfico. O sea, esto quiere decir que el punto 2,8 no está en este gráfico. Bueno, nosotros sabemos que el punto 2,8 sí está en el gráfico de la recta. Entonces va a tener que cumplir con la ecuación. Es decir, cuando yo ponga un 8 acá, acá me va a tener que dar una igualdad que tiene que ser verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo metemos acá, los valores de x y los valores de y de acá despejo el b. Al despejar el b, me queda b igual a menos 16. Quiere decir entonces que mi recta tiene que ser 12x menos 16. Porque si yo pongo acá el 8 y pongo acá el 2, la cuenta me va a dar correctamente. 8 es igual a 12 por 2 menos 16. 12 por 2 es 24. Y 24 menos 16 es 8. Entonces está bien. ¿Se entiende hasta acá? No se entendió. Sí. Jimena, ese Paula, las dos me dan para adelante. Bárbaro. Bueno, entonces esta es una de las maneras que tenemos de encontrar la ecuación de la recta tangente. Vamos a los comentarios. El gráfico es este es el gráfico lindo, está hecho con GeoGebra. Acá tenemos el punto,
la recta tangente y la función, lo que decíamos recién. La pendiente de esta recta, o sea, lo que acabamos de ver es que esta recta es y igual a 12x menos 16. Acá no se ve la ordenada al origen, pero es bien abajo, menos 16. Lo otro importante es que a veces me dan el punto P con las dos coordenadas, como lo vimos recién. Lo más normal es que me den el punto con la primer coordenada y después me digan la otra, calcúlala vos, con lo cual sabiendo que es un punto del gráfico de la función, la segunda coordenada la voy a calcular siempre como f de ese valor de x. Y otras veces, en vez de decirme esto, me dicen el punto del gráfico de f que tiene como abscisa 2. Acuérdense siempre que la abscisa es la coordenada x. Y lo otro importante que tenemos que recordar es que el punto P está compartido por el gráfico de la función y la recta tangente. Es decir, el punto es un punto de la recta, por eso lo usamos para sacar el B, y además el punto está en el gráfico de la función. Por eso podemos, para sacar la segunda coordenada del punto P, yo hago F en 2. Por supuesto que yo podría haber hecho P pensado como F en 2 y que está en la curva, o lo podría haber pensado poner un 2 acá y sacar la cuenta. Y de las dos maneras voy a sacar la coordenada I del punto P. Lo importante que siempre recuerdan, que tienen que recordar, es que el punto está compartido, es decir, es un punto de las dos cosas, de la recta y de la función. Ah, lo otro que les voy a comentar, voy a aprovechar esta función. Fíjense, la función es x cubo, y acá puse, esperen que vamos a correr el cartelito este, dice, la recta tangente puede cortar al gráfico de la función en el punto de tangencia. El punto de tangencia es el punto P. Sucede en estos casos, o sea, en este caso, perdón, en el punto 0, 0. Notar que en este punto cambia la concavidad del gráfico. Vamos a mirar acá. ¿Qué estamos diciendo? Fíjense, ahí está moviéndose la recta tangente, voy cambiando el punto P de lugar, y justo cuando llega al 0, 0, fíjense qué es lo que hace la recta tangente. Atraviesa la función. ¿Ven que en los otros casos no? Es decir, habíamos hablado de una función así, f, un punto cualquiera, y yo le trazo acá la recta tangente al punto P. Esta es la recta tangente. Y habíamos dicho, bueno, en ese caso, la recta tangente comparte el punto P, y uno es como que tiende a pensar que la curvita me queda para un lado de la recta o que me queda para el otro. O sea, si lo hago de esta manera, bueno, medio feo, pero ahí, ¿sí? Como que me queda para este lado o para este lado de la curva. Pero hay casos, como por ejemplo en la función x cubo acá en el 0, 0, donde la recta tangente me queda así, horizontal. Bueno, acá queda medio fea, pero horizontal. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, en la función x cubo, y que la está cortando. No es que la está acompañando, la está cortando. Bueno, ¿por qué pasa que la recta tangente en un punto corte a la función? Bueno, pasa porque hay lo que se llama un cambio de concavidad. Fíjense, ahí puse la manito. Yo suelo decir, bueno, las palabras matemáticas, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava, convexa, es un lío. Entonces, lo que suelo decir es cucharita para abajo, y del otro lado, vamos a poner la otra, cucharita para arriba. ¿Ven que la función justo ahí cambia de ser cucharita para abajo a ser cucharita para arriba? Entonces, lo que está cambiando es la concavidad de la función. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos, no estudiamos concavidad, pero sí nos va a venir piola saber este tipo de cosas, cuando veamos análisis de funciones, que ya creo que viene la semana que viene. Y se acabó. Bueno. Cuéntenme si les quedó algo. Sí, este es el tema, dimos todo, ¿eh? Con esto
pueden hacer, bárbaro. Con esto van a poder hacer la actividad 11. Vamos a mirar a ver si me deja esta... Y la guía del 1 al 12, sí, sí. Esperen que a ver si me deja esto salir. Así podemos mantener. Bárbaro. Vamos de nuevo, acá estamos. La actividad 11. El primero ya habíamos hablado. El segundo, me dan una función y me piden hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x0. Ah, esto es lo que yo les dije, que había otra manera de resolver y no les hablé de cuál era. La otra manera, y la van a encontrar por un montón de lados, es con la ecuación de la recta tangente. Hay una ecuación de la recta tangente que es f'. Yo en lugar de llamar x0 le llamo a, para que no sea tan complicado, pero es lo mismo que la guía llama x0. Ahora vamos a hablar del x0 en el último. f' en a por x menos a más f en a, esto es y de la recta tangente. ¿Sí? En realidad es la ecuación de la recta que pasa por un punto llevado a recta tangente. Van a ver que mucha gente aplica esa formulita para buscar la ecuación de la recta tangente. Y está bien también. A mí me gusta hacerlo de la otra manera y en clase lo doy de la otra manera. Recién me doy cuenta que tenía la camarita tapada. O sea, todo el tiempo estuve sin que me vieran la cara. Perdón. Claro, la tenía tapada, perdón. Bueno, y entonces decíamos, yo no lo suelo dar así, lo doy de la forma en que lo di antes, porque me parece que así uno entiende más lo que está haciendo. Esto es como, qué sé yo, una máquina de hacer churros, digamos. Pongo la masa, sale el churro. Pongo la masa, sale el churro. Bueno, ponemos los datos, sale la ecuación. Es lo mismo. En el tercero, sea f de x, y me da la función, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual a 3. Bueno, acá nos dicen abscisa y aparte nos dicen que es la coordenada x. Me están dando la coordenada x del punto. Bueno, van a tener que derivar con cuidado porque ahí también es la regla de la cadena lo que hay que aplicar. En el cuarto, y acá viene el asunto, dice, hallar a en R para que la tangente al gráfico de f en el punto de abscisa y me están diciendo x0 igual a menos 3. Acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Me dicen abscisa, o sea que en realidad lo que me están dando es la coordenada x, pero no la llaman como yo que la llamé a. La están llamando a la coordenada x del punto, la llaman x0. Y eso a veces para ustedes es confuso porque piensan que el 0 tiene que tener algo que ver con las coordenadas del punto. Y en realidad el 0 no tiene nada que ver con las coordenadas del punto. Yo puedo tener, a ver, si yo digo x1 igual a 4, ¿a alguien se le ocurre que este 1 puede tener algo que ver con la definición de la x? Ah, ahora termino de decir esto y ahora estoy viendo lo que preguntan ustedes. ¿Puede tener algo que ver con la coordenada x? Y no, el valor de la coordenada, o sea, si tengo un punto P que tiene como primer coordenada x1, todo el mundo va a poner acá un 4, y si quiere calcular la segunda coordenada, lo que hacemos es meter el 4 acá adentro y calcular el f de 4. Eso en general todos lo hacen, lo hicieron con cuadráticas, por ejemplo. ¿Sí? El problema se arma cuando en vez de llamar x1 al punto, lo llamo x0. Por alguna razón, muchos de ustedes, piensan que el 0 tiene que ver. Y entonces me dicen, ah, bueno, entonces el punto P es el menos 3 y acá ponen el 0. Y ahí es donde se pudre todo. Porque si uno pone 0, esperen que quiero borrarlo. Si uno pone 0 ahí, perdemos la coordenada ahí del punto y ya todo lo que hagamos va a estar mal. Si yo quiero calcular la segunda coordenada, lo que voy a tener que hacer es hacer f en menos 3. Es decir, el cerito que está abajo es como el nombre que le estamos dando a la x. Yo quisiera ponerle a esto x Patricia, así.
porque sí, porque me agarró un ataque de quiero ponerle mi nombre. Y entonces le podría poner X Patricia. Pero si le pongo X Patricia, ¿a alguien se le va a ocurrir que el punto es el -3 Patricia? No, ¿verdad? Nadie se le va a ocurrir eso. Bueno, esto es lo mismo. El 0 es el nombre del punto, pero no tiene nada que ver con las dos coordenadas del punto. ¿Mm? Bien, y ahora voy a las preguntitas del chat. Me preguntan, ¿siempre pasa que cuando cambia la concavidad corta la tangente, verdad? Sí, siempre pasa, Jimena. Sí, sí, sí. Pregunta Lucila, ¿nos vamos a volver a conectar? Sí, claro. El viernes yo tenía pensado, no sé si todo está bien y si el wifi y todo lo demás responde lindo, hacemos consultas. Es decir, mi idea es hacer una clase con teoría y otra clase con consultas, pero para eso necesito que ustedes vayan trabajando en el medio, es decir, que tengan algo para preguntarme el viernes. Sí, los ejercicios más complicados, que son el 7 y el 8, el 9, que son los de tangente, que son similares a algo de lo que está acá, del 11.3 y del 11.4, vamos a hacer también algo de eso. Lo que pasa es que es algo muy complicado para dar en la primera clase. O sea, recién vieron el tema. Sí. Hasta el 9... Sí, hasta el 9 se puede. Sí. Derivadas sucesivas, les hago un comentario chiquitito a la clase que viene y ya con eso estaríamos. Y sería, bueno, el viernes a la misma hora, a las 8, y hacemos 2 horas de consultas. ¿Les parece bien? Si está bien a las 8, no tengo problema. Si quieren, bárbaro. Bueno, y entonces ahí preparen más o menos como para preguntarme. Así, bueno, así seguimos. La semana que viene ya cambiamos, o sea, pasamos a ver análisis de función. Ya lo básico de esta semana lo tienen, es esto. Sí, yo estoy hablando a la izquierda porque mi marido también da clases y me dice, te estás olvidando de esto, te estás olvidando de lo otro. Y me dice, recordales que son 4 semanas y después viene la evaluación. Sí, tiene razón. Esta parte viene mucho más rápida y yo, bueno, asumí que de esto sí que no vieron en el colegio, la mayoría no vio. Así que bueno. Bueno, listo entonces. Distancia entre, otra pregunta sobre el final, me pregunta Paula. El tema, distancia entre puntos. Yo creo que eso no entra en el final tampoco. ¿No? Bueno, mi marido me dice también que no. Trigonometría sí, eso sí. De trigonometría, bueno, yo pensaba, porque ese también es otro tema complicado, pensaba para trigonometría, después del primer parcial va a haber perdón, del segundo parcial, va a haber un recuperatorio. Me dijo la coordinadora es Cecilia Braghini, que aparece por ahí en las listas de docentes, bueno, ella es la coordinadora. Dijo Cecilia que iba a dejar dar el segundo parcial aún a los que no habían dado el primero, porque normalmente uno tiene que presentarse a los 2 parciales. Entonces va a poder dar el segundo parcial aún el que no dio el primero. Después del segundo parcial viene el recuperatorio. Generalmente entre el segundo parcial y el recuperatorio hay un tiempito. Entonces yo decía, bueno, en ese tiempito vemos de arreglar una clase, espero que caiga en martes o en viernes, pero si no, de trigonometría. Si no, les digo. Y ahí preparamos algo de trigonometría como para que tengan realmente idea de lo que es. Porque la verdad una sola persona me preguntó de trigonometría en toda la banda. O sea, yo estoy lunes y jueves, martes y viernes. Y en todos solamente uno me preguntó trigonometría, que es lógico, no entraba en el parcial, así que lo pintaron olímpicamente. Pero sí va a entrar en el recuperatorio o en el final. Entonces, ahí sí. Ya están las fechas de segundo parcial. Mira, calcularle 4 semanas y ya está. ¿Vos tenés idea? La semana que debería ser la del 18 de agosto. Me dice acá
que calculen alrededor del 18 de agosto, por ahí. Calculen más o menos, ¿eh? O sea, estoy dando 17 un... lunes, sí, 17 es lunes. 17 euros, sí. Bueno, por esa semana andará. Por esa semana, más o menos, por la otra. No sé exactamente porque la verdad no me han dado el cronograma. Solamente vi un cronograma que no lo puso martes y viernes, creo, lo puso lunes y jueves. Y dieran las mismas 4 semanas que la cursada presencial. Esta sería la primera semana. Bueno. Sí, la primera semana del 15, 16, 17, 18, la semana del 17. Debería ser, sí. Bueno, cualquier duda. Nos vemos. ¿Ya estamos? Listo. Bueno, sí. Bueno, entonces ya estamos. Nos vemos el viernes a la misma hora y el link es el mismo, ¿verdad? Sí. Y el link es el mismo. Se los mando de vuelta, así que nos vemos el viernes. ¿Mm? Yo estoy mirando para este lado porque veo el chat en el otro lado, en el teléfono. Listo, adiós. Bueno, listo. Espera que... No, esta no. Esta. ¿Dónde es? Ahí está. Déjame presentar, no te digo. Bueno, te puso genial, Pati. Hasta acá tu audio. Pica por ahí, saca tu video. No cierres, ¿eh? Saca No. eso y saca la cámara. Espera que no me está dando bola.